Estamos en la presencia de Dios en esta hora. Y bueno, vamos a abrir Marcos capítulo 14, los versículos 12 al 26. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y el 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, te damos a ti la gloria, te damos la honra como el Dios supremo, como el Dios que es 3 veces santo, como el Dios que es digno de toda adoración. Hoy estamos aquí, Señor, porque estamos necesitados de ti. Necesitamos de tu gracia cada día. Necesitamos de tu presencia cada día. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones todo pecado, Señor, que en el transcurso de la semana hemos cometido. Tu palabra es clara cuando dice: si alguien de nosotros dice que no ha pecado o que no tiene pecado, el tal es mentiroso y tu palabra no permanece en él. Sabemos que con no hacer tu voluntad cada día estamos pecando. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, y que hoy tu bendita palabra, el Espíritu Santo, la esté llevando del oído al corazón y sea sembrada, Señor, y que eche raíces para vivirla un día a la vez. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El propósito del evangelista Marcos, estamos leyendo todo el evangelio de Marcos, y conforme hemos ido avanzando, pues estamos viendo, ¿verdad?, de cómo Marcos relata de una manera diferente, como lo relata Mateo, como lo relata Lucas, como lo relata Juan. Esto no quiere decir que hay contradicción, no, sino lo que está hablando de que cada quien está hablando, pero el Espíritu Santo lleva una concordancia de todo lo que está escrito según en los evangelios. Y el propósito en esta mañana de Marcos 14, del 12 al 26, es enseñarnos sobre la institución de la cena del Señor, que es un recordatorio
de su sacrificio y de la nueva alianza. Por eso todo cristiano, en todas las congregaciones cristianas, celebramos la Santa Cena. Ahora, ¿cuándo y cada qué? ¿Cuántas veces? La Biblia no dice, pero dice que cada vez que lo hagamos, estamos recordando la muerte del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor y la venida del Señor hasta que Él venga. Y mientras el Señor no venga y estemos aquí en la tierra, vamos a estar recordando cada vez que sea necesario hacerlo. El tema de hoy le puse por nombre del Cordero al Cordero, la Pascua transformada en el nuevo pacto. Por eso la iglesia hoy ya no vive conforme la ley, sino que vive conforme la gracia de Dios. Pero para entender lo que hoy queremos hablar, es importante conocer el contexto histórico y cultural. Y nos dice que la Pascua judía conmemoraba la liberación de Israel. En su casa, con calma, lea Éxodo capítulo 12, donde nos tiene toda la narrativa, donde cada familia debía sacrificar un cordero, luego comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas. Ahora, con esto el pueblo estaba recordando la noche cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas marcadas con la sangre del cordero. Y esta cena era una cena familiar, donde estaba llena de símbolos: el pan, el vino, las hierbas amargas, el cordero, así como las oraciones. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos y toda la nación subían a Jerusalén para celebrar. La historia estima que durante la Pascua la ciudad triplicaba su población y el templo era el centro de toda actividad religiosa, así como política. Y el contexto político y religioso dice que Jerusalén estaba bajo ocupación romana y la Pascua tenía un significado nacionalista muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque los judíos recordaban de cómo Dios los había liberado de Egipto. Pero ahora Israel, ellos anhelaban una liberación, sí, la liberación del dominio romano. Ellos no entendían que la venida del Mesías era para una liberación espiritual, una liberación del pecado. Por eso hubo mucha confusión en el pueblo, incluso en el mismo liderazgo, que fueron los que entregaron a muerte a Jesús. Y por esta razón las autoridades temían que cualquier alboroto mesiánico por agarrar al Señor provocara una revuelta. Y dice Marcos 14, 1 y 2, que 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y el versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Habla del primer día de los panes sin levadura. Muy bien. ¿De qué nos habla? Técnicamente nos habla la fecha de la Pascua. Leyendo toda la historia y todos los contextos, dice que la fecha de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisán.
que es el primer mes del calendario hebreo, que para el calendario gregoriano es el mes de marzo o el mes de abril. Y Éxodo capítulo 12, versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, la Biblia no se contradice. Por eso la importancia de escudriñar el texto y el contexto, la historia, el contexto político y todo lo que el significado que conlleva la escritura. Y cuando ellos sacrificaban el cordero de la Pascua, miles de corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén entre las 3 y 5 de la tarde. Ahora, el simbolismo aquí es muy importante. Sí, porque mientras los corderos eran sacrificados, el verdadero Cordero de Dios, Él se preparaba para su sacrificio. Vemos que Dios se prepara para su sacrificio. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Los discípulos reconocen aquí la autoridad de Jesús, incluso en los detalles más pequeños. Con esto podemos decir que Él, el Señor, es el dueño del tiempo, es el dueño del lugar, incluso cuando camina hacia la cruz, porque todo se iba cumpliendo en el tiempo según la voluntad de Dios. Diga conmigo: Dios no improvisa. Hermanos, Dios tiene cada detalle bien establecido. Y vemos aquí que la pasión de su Hijo Jesús está todo bajo el control divino. Así como Dios, el Padre, ordenó la primera Pascua en Egipto, ahora Cristo ordenó la Pascua final en Jerusalén. Dice Marcos 14, 13 al 16: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Le dijo: seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y el 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mire, cuando Dios ordena, todo está preparado, solamente hay que obedecer. Aquí nos dice que un hombre llevaba un cántaro. Cuando leemos la historia, el por qué Jesús dijo que un hombre lo iban a ver que llevaba un cántaro, ¿por qué razón? Vamos a ver. En la cultura judía, llevar agua era tarea de mujeres o siervos, de esclavos. Pero este detalle haría al hombre fácil de identificar. Lo que nos dice que Jesús ya había hecho un arreglo previo. Por eso en aquel entonces dice la historia que los hombres no se ocupaban por llevar agua a la casa, sino que era una tarea de las mujeres o bien de los esclavos. Por eso es importante escudriñar todos los contextos de la historia, la cultura, para poder entender la narrativa. Y Dios dice que prepara el escenario de la redención con precisión soberana. Nada ocurre por casualidad. O sea, no era casualidad que ese hombre llevara el cántaro con agua. No. Nada ocurre por casualidad, ni el lugar, ni la hora, ni las personas. Y el 17 al 21 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían,
dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y el versículo 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así todo se iba cumpliendo de acuerdo al propósito divino. Y Jesús les dijo: uno de vosotros me va a entregar. Jesús con esto estaba anunciando la traición en medio del pan que se estaba compartiendo. Lo que en la cultura oriental equivalía a una declaración de íntima confianza. Cuando alguien comparte el pan con alguien, es porque le está diciendo: yo confío en ti. Si yo lo invito a mi casa a comer frijoles con chicharrón, a compartir la mesa, es porque yo le estoy diciendo: hermano, usted es de mi plena confianza, yo confío en usted. Si usted me invita a su casa a comer, igual me está diciendo: hermano, yo lo amo y yo confío en usted. Eso es lo que significaba compartir el pan, una declaración de íntima confianza, el comer juntos. Era un símbolo de pacto y de amistad. Por lo tanto, la traición así es más dolorosa. ¿No es cierto? Cuando usted invita a alguien a comer a su casa y le abre su corazón y le dice: mira, y cuando después usted se da cuenta que el que comió con usted en su mesa es el que lo está traicionando. ¿No ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Sí, hermanos. Y ellos empezaron a preguntar: ¿cómo? Dice: ahora, ¿seré yo? Se preocuparon. Pero ninguno sospechaba de Judas. Esto nos muestra cuán sutil puede ser la hipocresía y cuán vulnerable es el corazón humano. Jesús dijo: el que moja su pan conmigo en el plato, lo que indica proximidad y complicidad. Jesús, mire, no denuncia de una manera pública a Judas, sino que le ofrece una última oportunidad de arrepentimiento. Jesús dijo: bueno le fuera no haber nacido. Ahora, esta expresión de juicio severo subraya la gravedad del pecado voluntario y el dolor que causa al Redentor. La soberanía divina y la responsabilidad humana coexisten, es decir, existe. ¿Qué quiero decir con esto? Dios eligió a algunos, predestinó a algunos. Pero esto no significa que si Dios no te eligió a ti, no te predestinó a ti, no tengas responsabilidad de escuchar el Evangelio, de oír el Evangelio y lo recibas. El hombre tiene responsabilidad. Pero la traición estaba profetizada y Judas eligió cumplirla. Esto nos dice que había una puerta o una salida para que Judas eligiera no cumplirla a él. Ahora dejo muy claro lo siguiente: Dios no fuerza el pecado, no nos forza, pero usa la decisión humana para cumplir su plan eterno. El ser humano tiene decisión propia.
Y es usted quien decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Versículo 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús transforma la Pascua ahora en el nuevo pacto, donde el pan sin levadura, que antes recordaba la prisa del éxodo, ahora representa su cuerpo ofrecido sin pecado. Ahora, el vino que acompañaba los brindes rituales, ahora este vino representa su sangre derramada por redención. Porque dijo el Señor: este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto es un lenguaje simbólico y sacramental, no literal. Jesús no dice que vamos a comer la carne de Él y beber su sangre, no. Jesús no está ofreciendo canibalismo, sino una participación espiritual en su sacrificio. Dijo: donde por muchos es derramada. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12, dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque incluso cuando estaba en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos habla de la naturaleza sustitutiva y vicaria de la muerte de Cristo. Así como en el nuevo pacto fue sellado con sangre, ahora el nuevo pacto es sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a la carta de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12 al versículo 15, dice la bendita palabra del Señor así, de esta manera: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué gran bendición tenemos en la gracia, donde no tenemos que hacer nada, simplemente arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la gracia que Dios nos ofrece. Esta sangre, la sangre de Cristo, hermanos, no cubre temporalmente el pecado, sino que la quita eternamente. Los machos cabríos, la sangre que era derramada, era temporalmente, pero la sangre de Cristo dice que fue derramada, nos quita el pecado, la condenación por la eternidad. Ahora la cena del Señor reemplaza la Pascua como memorial perpetuo de la redención final. Dicen los versículos de Marcos 14:
los versículos 25 y versículo 26, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dijo Jesús: no beberé más hasta aquel día. Jesús se abstiene del vino como señal de espera por el cumplimiento del reino. Y cuando dijo no beberé más sino hasta aquel día, estaba apuntando al banquete mesiánico final. Vamos a comprobarlo. Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Estaba estudiando sobre estos mismos versículos, como lo que habla el profeta Isaías, el Apocalipsis, donde cómo serán las bodas del Cordero, qué significado tiene la cena con el Cordero, qué significado tiene. Realmente las mesas serán literales, las bodas son literales como aquí en la tierra. ¿Cómo es eso? Tenemos una enseñanza muy profunda preparada para que sepamos realmente a qué se refiere, porque hoy se dice muchas cosas sobre las bodas. Incluso muchos dicen ya las mesas están ya puestas con los manteles, y ya hasta fotos suben, ¿no? Que están las copas ya. ¿Realmente es literal? Se lo dejo de tarea. Yo les tengo una respuesta, pero les animo a que no fallen, que se sigan congregando. ¿De qué habla aquí Isaías? Dice que habla de un banquete para todos los pueblos, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Ahora, este es un símbolo de la salvación. No está hablando de un banquete literal, no, sino que habla de un símbolo de la salvación, donde el Señor está ofreciendo la salvación. Habla de la relación que Dios ofrece a todos los pueblos. Y el versículo muestra que el plan de la salvación de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende a todas las naciones. ¿Qué es el banquete? El banquete es un recordatorio de la generosidad y de la abundancia de Dios, que ofrece su salvación a todos los que la acepten. Entonces, el banquete es un símbolo de unión y la comunión con Dios que ofrece a los creyentes, y que esto se cumplirá en el reino de Dios. Vea, es un simbolismo, no es algo literal. Dice Mateo 26:29: y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús nos da la seguridad de que se reunirá con nosotros en el reino de su Padre, lo que es nuestra esperanza y nuestra alegría, que un día nos vamos a reunir con Él. Mire lo que dice Apocalipsis 19:9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Ahora, ¿qué diferencia entre las bodas del Cordero y la cena del Cordero?
Bueno, todo se encuentra en el contexto y en el simbolismo utilizado en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al versículo 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, muy bien, les voy a adelantar algo para no dejarlo así. ¿Qué será? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Realmente son mesas que están en el cielo y que los ángeles han apurado porque no saben que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia y se los lleva y dice: antes que el Señor venga y nos encuentre atareados, vamos a acomodar las mesas? No. ¿Qué son las bodas del Cordero? Hermanos, son un simbolismo donde nos habla de la unión de Jesús, o sea, el Cordero, con la iglesia, que es su esposa. Esas son las bodas del Cordero. Es que no se imagine que va a estar allá el registro civil y los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. No. Muy bien, ahora, ¿y qué es la celebración? La celebración de las bodas del Cordero se refiere también a la unión y a la comunión entre Jesús y su iglesia en el cielo. A eso se refiere. ¿Y qué de la invitación a las bodas del Cordero? La invitación a las bodas del Cordero es para todos aquellos que han sido llamados a la salvación. Esa es la invitación. ¿Cuántos son llamados a la salvación? Usted está llamado a las bodas del Cordero. Ahora, sobre la cena del Cordero, en Apocalipsis 9, vamos a ver, dice Apocalipsis 19, 9, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, versículo 17 y versículo 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. El 18. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Muy bien, ahora, todo esto igual es un simbolismo. No vamos a comer realmente caballos. Los reyes, los gobernantes, vamos a comerlos, no. La cena del Cordero simboliza la celebración de la victoria de Jesús sobre sus enemigos y la inauguración de su reino. Mire, todo lo contrario de lo que muchas veces se predica. La celebración sobre la cena del Cordero se refiere a la celebración, repetimos, de la victoria de Jesús, así como la recompensa para los que han sido fieles a Él. Ahora les daré la diferencia y clave
Unión versus celebración. Las bodas del Cordero se enfocan en la unión de Jesús con su iglesia, mientras que la cena del Cordero se enfoca en la celebración de la victoria de Jesús. Ahora, en su contexto, las bodas del Cordero se llevan a cabo en el cielo. Es en el encuentro de Jesús con su iglesia. Mientras que la cena del Cordero se refiere a una celebración más amplia que incluye a todos los que han sido llamados a la salvación. En resumen a esto, aunque las bodas del Cordero y la cena del Cordero están relacionadas entre sí, se refiere a aspectos diferentes de la celebración de la unión de Jesús con su iglesia y la victoria sobre sus enemigos. Ahora regresamos a Marcos 14, 25 y 26. Dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y el versículo 26 se lee así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, regresando a la historia, regresando a la cultura de ese entonces, se dice que probablemente el himno que cantaron los salmos de Hallel. En su casa lea el Salmo 113 al Salmo 118, donde estos salmos se conocen como el Hallel egipcio, porque se cantaban en las festividades judías como la Pascua, en memoria de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y a este himno se refiere que cantaron Jesús y sus discípulos. Muy bien. Ahora, viendo el contexto, sabemos que estos salmos celebran la fidelidad de Dios en la redención de Israel, ahora cumplida en Cristo. Y la Pascua del nuevo pacto en el Éxodo, la sangre del Cordero libró a Israel del ángel de la muerte. La sangre era rociada, pintada en la puerta, en el marco de la casa, la puerta de la casa. Y cuando el ángel de la muerte pasaba ahí, respetaba. Ahora en el Calvario, la sangre del Cordero de Dios libra al creyente del juicio eterno. Por lo tanto, la redención física de Egipto anticipa la redención espiritual en Cristo. Cristo como Cordero Pascual. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 5, 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como el Cordero debía ser sin defecto, Cristo fue sin pecado. Y es más, ninguno de sus huesos fue quebrado. Dice Éxodo 12:46: se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Profetizado ya estaba. Y Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. En la cruz, a los únicos que le rompieron sus huesos fueron a los dos ladrones que estaban a su lado, pero él no. Ahora veamos el nuevo pacto en la sangre. Jeremías, vamos a ver el profeta Jeremías en el
capítulo 31, por favor, de Jeremías, versículo 31 al versículo 34, se lee así: en el nombre de Jesús. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué nos habla? Nos habla de un nuevo pacto escrito en nuestros corazones. Ahora, Cristo cumple y sella ese pacto con su sangre. Por eso el pan y el vino, decíamos, son símbolos de comunión. No es un ritual vacío. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, debemos hacerlo con devoción. No solamente como algo ritual. No, va a tomar la Santa Cena para que nos digan que no. Por eso siempre damos una explicación. Que quienes deben tomar la Santa Cena. Si hay algo un pecado en su vida que lo está, vaya con el Señor, pídale perdón, arrepiéntase. Porque tomar la Santa Cena no es un ritual vacío, es un símbolo de comunión. Ahora, ¿y qué de la cena? La cena es un acto comunitario y memorial cuando la iglesia se reúne. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. La cena es participación. La cena es comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. No es cualquier cosa. Por eso tengamos seriedad cuando pasamos a tomar la Santa Cena. Pablo dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos. Hace una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, el vino que tomamos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Luego dice, ¿no es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, no es cualquier cosa. No hay que tomar la Santa Cena para que, es que si no la tomo el pastor, ese es su problema. Como pastor no le voy a andar investigando, no soy de eso. Yo confío en la soberanía del Espíritu Santo, que Él tratará con usted. Si usted anda mal, es entre usted y Dios. El Espíritu Santo le va a redarguir. Si es que ya le ha redarguido y se ha arrepentido, Él seguirá redarguyéndolo para llevarlo al arrepentimiento. Ahora, si el Espíritu Santo le ha redarguido una y otra vez y usted sigue, llegará el momento en que ya no le va a decir nada. Si el Espíritu Santo no le dice nada, ¿quién soy yo para obligarlo, para decirle? No, la palabra de Dios se expone aquí para todos. El que tiene comunión con Dios la va a recibir, la va a aceptar. Y si hay algo que en su vida que no está bien, la misma palabra le va a cortar, pero también le va a sanar. Entonces la cena del Señor debemos conmemorarla hasta que Él venga. ¿Cuándo debemos hacerla? Decíamos, cada vez que sea necesario. En algunos lugares la acostumbran que la hacen cada mes, otros cada 15 días, otros cada semana. Nosotros, bueno,
cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Ahora, para ir resumiendo, Cristo cumple y supera toda sombra del Antiguo Testamento. La Pascua miraba hacia atrás, el recordatorio de la esclavitud y de cómo Dios lo sacó. Pero la cena del Señor mira hacia adelante, a la cruz, donde seríamos redimidos por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. El pan y el vino nos recuerda nuestra unión espiritual con Cristo, y no son simples símbolos, sino que representan la realidad viva de su gracia presente. Por lo tanto, cada cena del Señor que celebremos es una proclamación del Evangelio. Pero participar indignamente de la cena del Señor es despreciar el sacrificio. La cena nos llama a un autoexamen. Ayer yo vi, ya en la noche, vi un partido de fútbol, donde especial un jugador jugó como nunca había jugado. Pero yo observé algo. No voy a decir de qué equipo es ni cómo se llama, que no lo quiero evidenciar. Corría, pero como que los ojos se le iban a salir. El tipo drogado, ¿no? Y se barría sin miedo y cuando alguien hay una palabra que se usa, que cuando le hacen el antidoping, se dopan para rendir más. Por eso la cena del Señor es el antidoping. Por eso en muchas iglesias, aquí no acostumbramos eso, porque nosotros confiamos en la soberanía del Espíritu Santo. Ponen a alguien en especial que no pasó a tomar la cena del Señor, y lo anotan, y esa lista, esos nombres se la entregan al pastor. Ahora el pastor va a llamar a cada persona que anotaron en el cuaderno por qué no participó en la Santa Cena. ¿Por qué? Si alguien no participa en la Santa Cena, en la comunión, es porque hay un problema. Pero bueno, nosotros aquí no queremos poner en evidencia a alguien, sino que en lo personal yo dejo al Señor que Él obre. Y cuando Dios obra en el corazón, en la vida de la persona, del creyente, eso es hermoso. Porque cuando Dios obra, hermanos, siempre va a obrar para edificar, siempre va a obrar para restaurar. Entonces, despreciar el sacrificio, despreciar la cena del Señor no es correcto. Entonces, el llamado a un autoexamen, el llamado es un arrepentimiento y gratitud. Conclusión: en la Pascua, el pueblo fue liberado de Egipto por la sangre del Cordero. Ahora, en la cena del Señor, el pueblo de Dios es liberado del pecado por la sangre del Cordero de Dios. Jesús abolió la Pascua. Ahora Jesús cumplió en sí mismo, y Cristo es el Cordero, Cristo es el pan, Cristo es el vino y el nuevo pacto. El altar cambió de Egipto a Jerusalén. El sacrificio cambió del Cordero al Hijo.
y el pacto. Ahora el pacto cambió de piedra al corazón. Donde la Pascua anunciaba redención temporal, ahora la cena del Señor proclama una redención eterna. Y que cada vez que partimos el pan y levantamos la copa, recordamos, participamos y esperamos. Y podemos decir: si ven, Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado y que con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Oramos. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor Jesucristo, en este momento estamos en tu presencia y te pedimos que nos permitas entrar en la profundidad de tu corazón, así como de tu sacrificio. En la última cena, Señor, nos enseñaste el verdadero significado del amor y la entrega. Recuerda, Señor, que somos tus discípulos y que nos has llamado a seguirte. Ayúdanos a entender la profundidad, Señor, de tu amor y la magnitud de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y que la cena, Señor, sea para nosotros un recordatorio constante de tu amor, así como de tu entrega por nosotros. Que nos permitas reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación contigo. Padre, te pedimos que nos des gracia de vivir en obediencia a tu palabra y de seguir tus pasos día a día, incluso en la adversidad, en la enfermedad, en la tribulación. Y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la fuerza para perseverar en la fe y en la gracia. Te honramos, Señor, porque tu amor incondicional y por tu sacrificio en la cruz nos ha dado salvación. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en todo lo que hacemos para tu gloria. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén.